Clonaciones, todos en algún momento en nuestra vida, hemos querido clonar uno o dos Pokémon en las versiones de Esmeralda, así como también objetos difíciles de conseguir o simplemente objetos que únicamente se adquieren una sola vez. En clonar a un Pokémon no debe ser nada nuevo en estos tiempos, a diferencia de los primeros meses que salieron las primeras versiones, ya que gracias a ellos, se pudieron obtener objetos valiosos o inclusive clonar a tu propio equipo para intercambio o de entrenamiento, aunque sin importar cuál sea el fin del uso, el famoso truco de clonar ha sido de gran ayuda para avanzar en el juego, a pesar de que pudiese ocurrir el riesgo a que la partida se dañara o en el proceso el Pokémon se perdiera para siempre. Es un riesgo que muchos tomamos y hasta la fecha, se siguen tomando despreocupadamente. Pero, ¿qué pasaría si uno de tantas clonaciones, llegáramos a perder por error a un Pokémon? ¿Qué sería de él? Y más importante, ¿qué pasaría si en algún momento nos topáramos con ese Pokémon con una sed de venganza? Pues eso fue lo que relata un chico en los foros Chan. Esta no es una historia, esto es una creepypasta tan real como el sufrimiento de los que lo viven. El título de la creepypasta será, El impostor. Era un día normal en el verano. Yo había aprendido recientemente a cómo clonar Pokémon en las versiones Esmeralda. No podría ocultar la emoción que sentía en ese entonces, probablemente era el nerd más feliz de mi condado. En algunos meses, ya poseía todos los Pokémon clonados que tenía en mi caja. Con el tiempo dejé de jugar mi juego en conjunto, ya que me había aburrido y porque también lo había comprado en un bazar de las pulgas. En pocas palabras, el cartucho era usado pero ya había una partida iniciada, pero no estaba del todo avanzado, así que no me molesté en reiniciarlo desde el principio. Luego de algún tiempo, las versiones Diamante y Perla estaban por salir, mi mamá había preordenado los dos juegos ya que mi cumpleaños estaba cerca. Yo estaba completamente emocionado por tener esos cartuchos. Pasó el tiempo, y por fin los juegos habían llegado. Tenía las dos versiones en mis manos, por lo que el primer cartucho que saqué, fue la versión Perla. Por lo siguiente que hice fue ponerlo en mi Nintendo 10. Casi todo el verano me pasé jugando mi versión Perla, a pesar de que la versión Diamante no lo había comenzado aún. Yo ya estaba en la última batalla con Cynthia, a ella le quedaba un Pokémon y se trataba de Milotic. Su barra de vida estaba en rojo, y a mí me quedaba solo un Pokémon que era mi Torterra. Estaba en una clara desventaja, pero aún así trataría de aguantar, a lo que hago que mi Torterra utilice su tormenta de hojas. Para no hacer la historia larga, terminé perdiendo la liga Pokémon. En ese instante lanzo la consola sobre mi cama después de haberlo apagado, dejando la boca arriba, mirando en el techo mientras me acuesto sobre la cama. Estaba un poco frustrado, porque me había costado tanto trabajo pasar a los Elite 4, solo para haber perdido de esa manera. De pronto escucho un sonido muy raro proviniendo de la consola, pero preferí ignorarlo. Luego de algunos días, comencé a aventurarme en la zona del Pal Park. Ya saben, el lugar en donde se pueden transferir Pokémones de versiones inferiores a las nuevas. En ese instante pegué un grito de victoria al enterarme de esto. Ya podría traspasar mis Pokémones de mi versión de Esmeralda a la de Perla, porque la versión de Esmeralda se encontraba una gran parte de Pokémones legendarios y de alto nivel. Aunque el proceso de migración era lento, pude transferir un número de Pokémones a mi versión Perla, para así, asegurar mi victoria contra Cynthia y poder continuar con la historia. Luego de unas semanas, me desinteresé de jugar Pokémon Perla, a lo que quise revivir los momentos de angustia que me provocaba jugar las antiguas versiones de Pokémon y también echar un vistazo a los pocos que me quedaban, ya que la gran mayoría los había transferido en mi otro cartucho. Ya había pasado bastante tiempo desde la última vez que jugué mi versión de Esmeralda, aunque debo admitir, que me costó bastante tiempo acostumbrarme a los gráficos planos que pudiese ofrecer el juego. También, ya hacía mucho tiempo que no había clonado un Pokémon desde que mi mamá me comprase las versiones Diamante y Perla. Aunque, claro, al no tocar mi versión Esmeralda por mucho tiempo, me hizo olvidar cómo clonar apropiadamente, así que traté de hacerlo por lo poco que podía recordar. Vi la caja de la PC, y pude ver que tenía algunos Pokémon no muy fuertes, pero aún así ya estaban cuando adquirí el cartucho. Una de esas, noté en la caja que había un Velosom. Era hembra y de nivel 15, así que decidí usar de conejillo de indias al Velosom y a un Puchillena que estaba cerca de ahí, para probar si podía clonar como antes. Por lo siguiente, fui hasta la torre de batalla e hice los pasos correspondientes que mi defectuosa memoria me permitió.
Luego de eso, encendí la consola y me apareció del cuadro donde te indicaba que la partida salía corrupta y que no se guardaron los datos correctamente, pero algo peculiar escuché al momento de darle el botón. Escuché un lloriqueo muy tenebroso, algo que erizó mi piel, no me explicaba bien de qué se trataba. Al momento de entrar a mi equipo, pude notar que Puchillena estaba ahí, pero no estaba ese velosón que había metido, a lo que fui a la PC para asegurarme de que pudiese estar en alguna caja, pero mi sorpresa fue algo desagradable. No estaba en ningún lado, había desaparecido sin dejar rastro. Me sentí un poco aliviado, porque no quería arriesgar a un Pokémon que valiera la pena, así que me cerré la consola y me fui a mi ordenador a buscar un vídeo en YouTube y encontrar un tutorial para poder clonar adecuadamente, ya que no quería perder otro Pokémon. Aunque claro que, si volvía a perder a otro Pokémon no me dolería tanto, ya que la gran mayoría de los Pokémon que transferí eran los que yo había entrenado y subido de nivel, como también a sus clones e ítems, mientras los que se quedaron eran débiles y otros eran Pokémones que ya estaban ahí antes de que yo adquiriera el cartucho en la tienda de las pulgas. Me suponía que el antiguo dueño los había capturado. Luego de ver cómo se debía clonar debidamente, volví a tomar la consola para intentar clonar una vez más, aunque lo raro comenzó en ese momento. Cuando abrí la consola, me encontraba en la ruta 120 y entré la hierba. ¿Qué carajo? Se suponía que estaba en la torre de batalla, no en esa ruta. Por lo que comencé a caminar sobre el césped, para ir a un centro Pokémon y tomar alguno que pudiese volar, pero de pronto aparece la flash de batalla. En ese momento estaba sorprendido de lo que mis ojos veían. Era un velosón nivel 15 hembra. Parpadeé con asombro, porque yo sabía que era imposible encontrar a ese Pokémon en esa zona y mucho menos en la versión de Esmeralda. A no ser que fuese el Pokémon que había perdido luego de haber intentado clonarlo de manera de prueba. Estaba en una clara desventaja, tenía a una Puchillena de nivel 10, no era algo conveniente para mí, porque no tenía un ataque potente que pudiese debilitar a ese velosón, más que la tacleada. Hago que Puchillena use tacleada, haciendo que velosón quede en barra amarilla. Era el turno de velosón de atacar. Mi sorpresa fue en leer lo que decía en la barra de lectura: velosón utiliza rayo solar. ¿Pero qué disparate es esto? ¿No se supone que se debe esperar un turno para que detone el ataque y lo más importante, no se supone que es un Pokémon salvaje? ¿Cómo puede tener el movimiento rayo solar? No podía creer lo que veía, a lo que hago que Puchillena use de nuevo tacleada, no bajándole mucho de vida. Pero, pude observar que ese velosón comenzaba a cambiar un poco de forma, no sabía si era un fallo de los píxeles del juego, ya que después de todo, es una versión inferior a la que estaba tan acostumbrado. Aunque cabe destacar que ese velosón se veía algo extraño, más extraño de lo normal y no me podía explicar el por qué estaba tan distinto. Velosón parecía no perder el tiempo, su rayo solar al fin es detonada, a lo que hace que mi Puchillena quede en total barra roja. Por lo sorprendente que lo parezca, no debilitó por completo a mi Puchillena, pero no sé si por distracción mía o falta de atención, pude notar que ahora ese velosón comenzaba a marchitarse. Ya no sentía que esto fuese uno de esos famosos glitch, o un bug del juego, porque misteriosamente el sprite de ese Pokémon comenzó a verse con más cambios, podía notar que las hojas de velosón se veían algo oscuras y restos de sus hojas quemadas, como si algo lo hubiese quemado. Pero ese extraño Pokémon pareciera que estuviese feliz, porque se podía ver una sonrisa algo macabra. No me podía explicar por qué de esa sonrisa, a lo que trato de curar a mi Puchillena y así evitar perder ante ese Pokémon. Muchas cosas pasaban sobre mi cabeza y no me permitía pensar, sé que a mi edad no me debería haber asustado tanto, pero esto era realmente extraño, era algo irreal, pero al mismo tiempo ridículo, ¿cómo un juego podría causarme tanto miedo? Luego de curar a mi Puchillena, velosón inició un chirrido que me puso los pelos de punta, sonaba una y otra vez, sentía como ese sonido penetraba mis sentidos, a lo que decidí apagar la consola. Muchos me dirán cobarde, pero esos chirridos no fueron lo que totalmente me dieron miedo, fue el aspecto de ese velosón y el hecho de que se estuviese comenzando a arrancar los pétalos de su propia cabeza. Esta creepypasta fue escrita por un usuario de los foros Chan. Por lo que vi, esta creepypasta lo había republicado hace unos días, pero como muchos sabemos suelen actualizarse para dar lugar a más posts, se borran o simplemente expiran, pero luego de unas semanas me encontré con un seguimiento a su historia por el mismo usuario ya que apenas pude copiarlo para ponerlo aquí. Bueno.
Hace tiempo republiqué mi experiencia que me había sucedido hace ya algunos años y había publicado en esta página. Para los que alcanzaron a leer mi experiencia o para los que lo habían leído antes, ya deben de saber de lo que les voy a hablar ahora. Si bien recuerdan, en el artículo tuve un gran temor a jugar a mi Pokémon Esmeralda, por tratar de clonar a un Velosom. Esto no lo digo para que dejen de jugar, solo diré que no sería bueno tomar un juego a la ligera, porque no muchos saben cómo es que este tipo de franquicias llegan a tener mucho éxito o dónde tienen que recurrir los creadores para que tenga éxito sus juegos, ya que desde ese momento que me deshice del cartucho, comencé a sentirme un poco mal acerca de esto, comencé a tenerle miedo a la oscuridad y a veces no podía dormir, porque en mi cabeza podía escuchar el lloriqueo de un Velosom, el mismo que había escuchado en mi consola a decir verdad. Pues bien amigos, hasta aquí terminó lo que escribió el chico en los foros. Personalmente yo diría que esto sería tan falso como el pene de Justin Bieber, pero realmente sería algo tétrico pensar que fuese real. Sé que me lanzarán tomates al decir esto, pero le perdí la pista al usuario desde hace unas semanas, pero bueno. He aquí lo que le sucedió. Espero que les haya gustado, si les gustó denle manita arriba y si no también. También me gustaría que me comenten qué les pareció, qué opinan de esta historia, obviamente sean subjetivos, duden de cualquier parte, saquen sus propias conclusiones. Ya que de eso se trata todo esto, de no tenerle miedo a un juego solo porque tiene algo sobrenatural, sino al contrario, jueguenlo más, aventúrense más porque quién sabe, a lo mejor terminaría siendo mi próximo protagonista de mi siguiente creepypasta o las de otros usuarios. Les ha hablado su amigo Hellkaiser.